Camaradas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este jueves de video en el que quiero hablarles sobre una situación que me ocurrió en TikTok y que me parece importante hablarla también en un video un poquito más largo y con este formato de YouTube, y es con respecto a las versiones íntegras, a las buenas traducciones y en general a qué es más importante en el mundo de la literatura, que la historia se difunda o que la historia de manera íntegra e intachable se difunda. Sé que parece que acabo de decir exactamente lo mismo, pero ahorita me voy a explicar a lo largo del video y trataremos de llegar a una conclusión, por lo que les recomiendo que se acomoden en sus asientos y se preparen, porque ya vamos a comenzar con qué es lo que importa que se perdure en el mundo de la literatura. Como bien sabemos, banda, el mundo de los libros está en constante cambio. Lo que antes se consideraba una pérdida de tiempo, hoy se puede considerar una labor culta e intelectual, y lo mismo ocurrió con la literatura. Antes no eras un culto o un sapiente del mundo de la palabra escrita si no consumías ensayos, filosofía, sermones, textos científicos o cualquier cosa. Básicamente, si solo leías novelas, eras peor que un ignorante. Hoy en día, si lees muchas novelas y muchos libros, eres un superculto, y yo creo que en un futuro el güey que vea películas en el cine será considerado un sabio, y el que solo las ve en su teléfono que se conecta a su cerebro será un ignorante. No sé cómo sea el cambio del mundo, pero este cambio de paradigmas, este cambio de perspectivas hace que con el paso del tiempo las personas busquen cosas diferentes a la hora de tratarse de la percepción de la literatura. Es decir, yo como persona, ¿qué busco en un libro? Busco que sea la versión completa, sin errores, perfectamente traducida, que capture a la perfección la esencia y el trabajo del autor, o soy una persona que simple y sencillamente está buscando la historia para conocer la historia que se volvió un clásico de la literatura. Es que por lo general este dilema ocurre más con los clásicos de la literatura, porque pues con los libros que son más contemporáneos, como no ha pasado tanto tiempo, no se ha perdido los manuscritos originales o los tratos originales con los autores, incluso algunos todavía tienen contratos vigentes, entonces va más que nada del lado de los clásicos de la literatura. Por ejemplo, era muy común, sobre todo en el siglo XIX en Inglaterra y en Francia, que para que un autor pudiese ganar buen dinero con su trabajo como autor, tenía que publicar semanalmente en revistas literarias, en periódicos o en medios impresos dedicados a la literatura. Entonces, no les convenía escribir novelas de 10 capítulos o de 20 capítulos, porque entonces solamente vivirían o comerían esas 10 o 20 semanas o 10 días si es que las publicaciones eran diarias. Por eso mismo muchos autores lo que hacían era sacar novelas de 100 capítulos, 200 capítulos, porque eso representaba una larga temporada donde mandaban capítulo a la revista o al periódico y les daban sus honorarios, y de esa manera hacían dinero. No por nada Alexandre Dumas y Victor Hugo fueron los pinches rockstars de su época. Son los autores más recordados, no porque sean vatos, sí tiene mucho que ver que fueran vatos, pero también son los más recordados del siglo XIX porque estos cabrones eran unos rockstars, eran los influencers de su tiempo. Tú decías Victor Hugo y era sinónimo de varo, sinónimo de que este güey, novela que saque, novela que se va a volver bestseller. Lo mismo Alexandre Dumas. De ahí el por qué estos güeyes eran bastardamente ricos. Victor Hugo murió, muchos dicen, en la miseria, pero porque el vato se gastaba todo su varo en sexo, drogas y alcohol. Ese güey se podía volver el ídolo de todos los fuckboys. Alexandre Dumas fue un poco más responsable y él trató sus finanzas y todo ese desmadre, al grado que su hijo logró vivir también de la literatura, y lograron esto precisamente publicando novelas bastardamente largas en periódicos o en revistas que les pagaban semanalmente un honorario. Pero entonces, muchos años después, se nos presenta el dilema de que tenemos novelas de casi 4,000, 5,000 páginas, de 200, 300 capítulos, con historias francamente sencillas.
Porque eso es otra característica que señala mucho a las novelas del siglo XIX, sobre todo a las más largas. No son historias verdaderamente complejas, son historias sencillas, pero que tienen muchos personajes, muchos arcos narrativos que permita explotar páginas y páginas y capítulos y capítulos. Pero en sí el núcleo de las historias no es tan rebuscado. Lo que es rebuscado es todo lo que construye esa historia. Y es aquí cuando surge el dilema. ¿Qué es más importante? ¿Conservar la esencia de la historia o conservar impoluta toda esa historia a unas sabiendas que el 90% de ese grueso, bueno, estoy exagerando, el 70% de ese enorme grueso es paja que el autor le metía para engrosar sus números y su publicación semanal y seguir ganando dinero? Por eso en la actualidad, banda, surgen las famosas ediciones no íntegras de las novelas. Y en mi experiencia existen 3 razones del por qué una editorial sacaría una versión no íntegra. La primera, para simplificar la novela, ya sea porque fue escrita en un país, en un contexto, en un tiempo o en algo completamente diferente y complejo. El simplificarla hace que nuevas personas en una época actual la comprendan más fácil, la disfruten más fácil y no se vuelva un pinche suplicio leer esa novela. Este tema de la simplificación ocurre mucho con novelas que son extremadamente extranjeras, es decir, que no vienen de la tríada de países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, sino que novelas japonesas, novelas hindús, novelas rusas, novelas alemanas, las simplifican porque el contexto de esas culturas es completamente diferente al occidental, entonces como que las adaptan, vaya, las simplifican. La segunda razón, como lo dije hace un momento, para quitarles todo el relleno, ya sea porque el autor se divagaba un chingo describiendo la silla del protagonista o porque eran de estas novelas que se engrosaban para ganar más dinero. Lo único que hacen es quitarle párrafos, quitarle cosas y te dan la misma historia que no afecta en nada a la trama, simplemente le quitan el relleno. O la última, para volverlo un texto infantil. Como estrategia en muchas escuelas hoy en día lo que hacen es vender historias clásicas de la literatura extremadamente resumidas y simplificadas para que los niños las puedan entender y sea su acercamiento a la literatura. Una estrategia que para mí funciona bastante bien. Creo que el problema viene ya sea cualquiera de estos 3 escenarios cuando las editoriales no son transparentes al respecto y te venden ya sea una versión resumida, una versión sin relleno o incluso una versión infantil como si se tratara de la versión íntegra. Personalmente, banda, ya sea una versión simplificada o una versión sin relleno, yo no digo que consumir estas dos no sea como leer la obra original, porque tanto la versión simplificada como la versión sin relleno mantienen la esencia de la obra, lo importante de la historia y el desarrollo total de los personajes que están dentro de ella. Simplemente lo que hacen es adaptar su estructura y su lenguaje o su durabilidad a los distintos tipos de personas y de diversidad de lectores que hay allá afuera. Y yo soy un firme creyente de que sin importar tu situación social, tu nivel académico o lo que sea, todos tienen derecho y acceso a la cultura, por lo que estas versiones íntegras, al no ser precisamente íntegras, no solo no tienen el contenido original intacto, sino que también su precio suele disminuir. No es lo mismo comprar una versión no íntegra del Conde de Montecristo, por dar un ejemplo, a comprar una versión 100% íntegra y sin cambios y traducida por el mismo Papa. O sea, entonces, eso las vuelve más accesibles y para mí se me hace una buena maniobra, ya que si eres un lector que le gusta más la literatura completamente íntegra sin alteraciones, pues tú podrás buscar las versiones íntegras. Entonces, no siento, ya para llegar a una especie de conclusión en el video, no siento que sea que uno tenga la razón y el otro no, o unas sean mejores que otras. Es cierto, leer la historia original y preservar el trabajo original es una forma de mantener la memoria y el respeto al autor o a la autora intactos, pero eso ya se hace. O sea, sin importar si comercialmente hablando se vuelve popular la versión resumida o la versión íntegra, el conservar las cosas como eran originalmente ya es algo que se hace. Los curadores literarios, los coleccionistas de la literatura, vaya, los museos, todas estas entidades gubernamentales o privadas encargadas de preservar la cultura ya han salvado a la literatura en ese sentido. Entonces, no, Joaquín, el mamador de la UNAM, no creas que porque tú te compraste la versión conmemorativa de Alfaguara del Conde de Montecristo, que es una versión íntegra, ya salvaste a la
novela del Conde de Montecristo de ser olvidada en su versión íntegra, porque yo te aseguro que museos, universidades, bibliotecas y un coleccionista con 3 veces más dinero que tú y yo y todo México juntos ya tienen una versión íntegra y salvaguardada en una bóveda secreta para que no pase nada. Entonces, yo digo que dependiendo tu contexto, dependiendo tu bolsillo y dependiendo tus gustos, te puede servir ya sea una versión íntegra o una versión resumida. Lo importante es acercarte a la literatura. Pero pues esa es mi forma de pensar. Lo que sí yo ya quiero terminar de aclarar es que sí es una mamada que las editoriales no sean claras al respecto y te vendan gato por liebre. Es decir, que si te están dando una versión resumida, recortada o vaya, no íntegra, todas deberían de especificarlo. Esta es una versión no íntegra porque se basa en tal y cual, una especie como de disclaimer. Así como te zambutan el disclaimer de no puedes vender esta novela ni parcial, ni total, ni sacarle copias para defender su copyright, pues también deberían de ser claros al respecto. Ahí sí siento hay una importancia. Pero pues, ustedes díganme qué piensan. Por lo demás, banda, pues eso sería todo en el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Perdone que me despida tan rápido, pero mi cámara trae el 4% de pila, así que eso sería todo el día de hoy. Nos estaremos viendo el sábado con la reseña de El Joker 2, una película que ya está recibiendo mucho odio en el internet y quiero saber por qué. Así que me despido, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Bye.